Hoy tenemos un evento especial, un evento interesante, donde vamos a hablar sobre los premios Nobel del año 2020. Para eso tendremos el apoyo, el acompañamiento de 5 de nuestros investigadores de la UPB, compañeros nuestros, quienes expondrán sobre el Premio Nobel de Física, sobre el Premio Nobel de Química, sobre el Premio Nobel de Economía, el Premio Nobel de la Paz y además el Premio Nobel de Literatura. En ese sentido nos acompañan hoy día Osman Burgoa, que expondrá o que nos comentará una reflexión sobre el Premio Nobel de Física. También estará Carla Quiroga comentando sobre el Premio Nobel de Química, Alejandro Vargas para el Premio Nobel de Economía, Hernán Naranjo para el Premio Nobel de la Paz y Andrés Laguna para el Premio Nobel de Literatura. Bien, entonces vamos a empezar con la participación de nuestro compañero Osman Burgoa para que nos comente alrededor del Premio Nobel de Física. Osman Burgoa ha estudiado física en la UMSA de La Paz y astrofísica de altas energías en el Instituto Tecnológico de Japón, de Tokio. Se ha especializado en física computacional y análisis de datos y realizó investigaciones sobre neutrones solares y rayos cósmicos de alta energía en el Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya, en Bolivia. Ha sido además miembro de los grupos de investigación de desarrollo BAC-C, Bolivian Air Shower Joint Experiment, un experimento conjunto entre Bolivia y Japón, y LAGO, es un experimento realizado en colaboración con México, Estados Unidos, Italia, Argentina y Bolivia. Actualmente es docente del área de ingeniería de la Universidad Privada Boliviana. Osman, entonces, por favor, tienes 10 minutos y esperamos que puedas habilitar tu cámara y, por favor, reflexionar, comentar sobre este Premio Nobel de Física. Tienes la palabra, Osman. Gracias. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los agujeros negros, un trabajo que, bueno, yo le daría el nombre del triunfo de la gravedad. Entonces, como todos sabemos, desde 1901, la Academia de Ciencias de Suecia administra de forma permanente premios, ¿no?, en ciertas áreas de investigación, entre ellos la física. Y este año nos toca que la física, con el premio Nobel, al área de cosmología, astronomía y astrofísica. Este premio Nobel se ha dividido en 3 partes, ¿sí?, para 3 autores. Uno es para Roger Penrose, que demostró que la formación de un agujero negro es una de la teoría general de la relatividad de Einstein, y eso viene desde 1915. Después el premio se da también a Reinhard Genzel y Andrea Ghez por el descubrimiento de un objeto supermasivo compacto en el centro de nuestra galaxia. Ahí tienen, este año han sacado unos sketches de los ganadores en todas las áreas, y estas son las fotos, ¿no?, los reales. Entonces, aquí podemos ver a Roger Penrose, es un matemático inglés de la Universidad de Oxford. Reinhard Genzel es un astrofísico alemán del Instituto Max Planck. Y Andrea Ghez, ¿no?, una astrofísica estadounidense de la Universidad de California. Entonces, el problema comenzó hace casi 400 años, ¿no?, cuando Johannes Kepler, en base a datos observacionales que vienen ya desde Tycho Brahe, desde mucho antes, ¿no?, publica en 1609 las 3 leyes que llevan su nombre, ¿no?, las leyes de Kepler, que los planetas, órbitas elípticas, que barren la misma área a velocidades, ¿no?, constantes, y la tercera ley de los cuadrados de los periodos orbitales. Entonces, allá en el 1609 tenemos esta información, pero es netamente observacional, ¿sí? Ahora, en 1681 publica la ley de la gravitación universal, que es esta, una ecuación que creo que más o menos la hemos llevado en el colegio, la llevamos en la universidad. Y esta ecuación puede ser descrita ya en un formalismo más avanzado, matemáticamente, como una función de Lagrange, ¿sí?, de tal manera que tenemos 3 ecuaciones diferenciales, ¿no? Antes voy a explicar. Y llega un momento en que podemos resolver. Mucho después fue con Newton, mucho después, ¿no? Resolvemos esas ecuaciones y llegamos a la conclusión que ya había hecho observacionalmente Kepler, que la órbita de la Tierra es una elipse, ¿no?, donde el Sol está en uno de los focos. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Ya se puede saber matemáticamente la trayectoria de una alrededor de otra debido a la fuerza gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora?
Ahora viene la parte teórica, ¿no? Lo que vamos arrastrando desde hace unos 400 años. En el siglo XVII, Laplace se pregunta, ¿qué tan denso tiene que ser un objeto para que la órbita de la luz sea tragada? No pueda salir, ¿no?, de la estrella. ¿No? Y por ese mismo tiempo, había otro científico, John Michell, ¿no?, que bautiza a dicho objeto teórico como una estrella oscura. Entonces pasa el tiempo, no hay más adelantos, todos siguen trabajando en la misma área, hasta que en 1915 Albert Einstein desarrolla la secuencialidad en la teoría general de la relatividad, ¿no? Esta es la nueva ecuación, lo que llamaríamos la fuerza de gravitación, ya desde el punto de vista de la relatividad. Estos son 10 ecuaciones. Estas son 10 ecuaciones, ¿no?, que obviamente tiene su matemática por detrás y esas cosas. Y al poco tiempo, otro científico alemán, Karl Schwarzschild, publica una solución de las anteriores ecuaciones. Demuestra que si se comprime mucho un cuerpo, ni la luz puede escapar de la gravedad. Entonces, ¿cuál es la idea que estamos estudiando acá con la luz, la gravedad, todas esas cosas? La idea es que la velocidad de escape, ¿no?, si nosotros quisiéramos lanzar un proyectil, una piedra o lo que sea, y que salga de la gravedad de la Tierra y que vaya hacia el ¿sí?, está dada por esta fórmula. Para la Tierra, en este momento siempre fue de 11.2 kilómetros por segundo. No importa la masa de lo que lancemos, ¿sí?, no importa. Queremos lanzar algo y que salga de la órbita, tiene que ser esta asombrosa velocidad. Exacto, 11.2 kilómetros por segundo. Ahora, ¿qué pasaría si el radio de la Tierra lo podríamos reducir a la mitad? Si el radio de la Tierra lo reducimos a la mitad, obviamente la Tierra sería más densa, ¿no?, nuestro planeta, y la velocidad de escape sería 15.8 kilómetros por segundo. Si redujésemos el radio de la Tierra 1000 veces, ¿no?, tendríamos que esta es la velocidad de escape. Y si lo redujésemos acá 1.000.000 de veces, ¿sí?, esta sería la velocidad de escape. Pero, ¿cuál es el límite de compresión? No es cuestión de comprimir y comprimir, tiene que haber algún límite. Entonces, ya desde 1915 para adelante, habían dudas de que si una estrella se llegara a condensar, ¿qué pasaba por dentro? Empezaba a oscilar, se quedaba quieta. Y Penrose demostró con simetría o sin ella, es decir, si había movimiento interno o no, que aparecía una singularidad, ¿no? Una singularidad es un lugar en el espacio donde nosotros no entendemos bien la física, no entendemos bien qué es lo que ocurre, que la densidad se hace infinita. Eso es lo que nosotros entendemos por singularidad. Y eso lo hace en 1965, utilizando un álgebra llamada trap surfaces, ¿no? ¿Qué es lo interesante de utilizar esta matemática? Que el espacio y el tiempo se intercambian sus propiedades. Es decir, nosotros ahora nos movemos en el espacio, pero no en el tiempo, ¿no? Yo no puedo viajar al pasado, ni puedo adelantarme en el futuro. Puedo moverme en el eje X, Y, Z, pero no puedo hacer más. Pero en un agujero negro, sí se puede mover uno en el tiempo. Y llega a la conclusión, ¿no?, que se tiene un agujero negro, hay un evento horizonte, desde donde ya no podemos observar más, ¿sí?, de lo que hay adentro. Si la luz pasa si algo pasa este evento horizonte, directamente ya no observamos qué ocurre, y la singularidad al centro. Esa es la parte teórica. Ahora, la parte experimental. Hasta 1974, la palabra black holes o agujeros negros no se utiliza en la literatura científica, ¿no? Se utilizan núcleos de galaxias activas, pese a que ya dos científicos, Bally y Brown, publican que en la Sagitario A estrella, es un lugar en el centro de nuestra galaxia, aparecen, ¿no?, ciertos fenómenos que se podrían explicar con la teoría de los... Luego, desde el año 2000, Genzel y Guess, que son dos físicos experimentales de grupos rivales, cada uno tiene su forma diferente de analizar las cosas, utilizan los telescopios del Keck, ¿sí?, y de la ESO, ¿no?, para analizar datos. Y para eso, ellos desarrollan algo muy importante, muy interesante ahora, que se llama la óptica adaptativa. Este es un gráfico de la Vía Láctea, ¿no? Es una idea que nosotros tenemos.
Y nosotros solamente podemos observar esta parte. ¿Sí? Ahora, este es el telescopio del Paranal, ¿no? Una fotografía. Es un telescopio que está aquí cerca, en el desierto de Atacama, y tiene una visión de la galaxia, ¿no? Todo lo que es la Vía Láctea. Nosotros enfocamos esto. Y aquí está utilizando un láser que vamos a explicar después. Y dentro de esto, este sector, ¿sí? Hay un lugar que se llama la constelación de Sagitario, ¿no? Esto ya nos viene desde los griegos, aquí. Y ahí está la estrella Sagitario A Estrella, ¿no? Este lugar por acá, todo este sector. ¿Y cómo se ha podido obtener esta información? ¿Por qué ahora? ¿No? Y sale esto. Fíjense lo que viene ahora. Los datos observacionales, pueden ver acá, estas son observaciones. De ascensión recta se llama declinación. Y vean este objeto. Esto es lo que hemos medido. ¿Sí? Eso es lo que hemos medido acá, otra vez, ¿no? Y estamos viendo esta estrella roja acá. Y esto es lo experimental, y luego aparecen las ecuaciones teóricas. Estás en 9 minutos, ¿sí? Osman, por si acaso, sí. Gracias. Ya, sí, esta es la última parte. Y luego, ¿cómo se hizo esto? Esto se ha hecho con la óptica adaptativa. La óptica adaptativa es una manera en que nosotros tenemos de, con un láser, visualizar qué es lo que ocurre con la atmósfera, ¿sí? Y analizar los frentes de onda y ver esto, ¿no? Cómo mejoramos con corrección o sin corrección las imágenes. Esa es la idea. Ahora, las conclusiones. Los agujeros negros ahora existen. Ya hemos visto que hay uno en el centro de la galaxia. Pero Hollywood ya lo había predicho. Todos hemos oído algo de los agujeros negros. Lo bueno de este premio Nobel es que todos podemos entenderlo porque no necesitamos ser expertos para ver la trayectoria, ¿no? de los planetas y demás. Y otra cosa buena es que se ha desarrollado la óptica adaptativa, que eso hace que nuestro planeta pueda convertirse en un telescopio espacial, ¿no? Entonces, para finalizar esto, la conclusión es que 400 años de especulación han terminado, desde Kepler hasta Einstein y ahora hasta nosotros. Vemos que los agujeros negros sí existen y vemos que este es lo que hemos llamado el triunfo de la gravedad. Bien, continuamos entonces. En esta oportunidad nos toca presentar ahora a nuestra compañera Carla Quiroga. Ella va a presentarnos su comentario y reflexión alrededor del Premio Nobel de Química. Carla Quiroga ha realizado sus estudios de Ingeniería Química en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, tiene un doctorado en Ingeniería en la Universidad de Lund, Suecia, y posee varias especializaciones, cursos de formación en temas medioambientales, en la Universidad de Chile, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos. Su especialidad está en las áreas de tecnología de alimentos, gestión y prevención ambiental, tratamiento de contaminantes, métodos y técnicas analíticas, y ha trabajado con numerosas empresas bolivianas en temas relacionados con la prevención, capacitación en temas ambientales y otros. Actualmente es directora en el Centro de Investigaciones Agrícolas y Agroindustriales de la Universidad Privada Boliviana, además de docente, por supuesto. Carla, tienes 10 minutos y por favor cuéntanos de qué trataba este Premio Nobel de Química. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Es un honor comentar con ustedes sobre el Premio Nobel de Química de este año. Este premio se otorga desde 1901 a la fecha. Durante este periodo han habido 112 premiaciones a 185 individuos, de los cuales solo 5 fueron mujeres hasta el año pasado, y este año se incluyen 2 más a la lista. La Real Academia Sueca de Ciencias decidió otorgar el Premio Nobel de Química 2020 a Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna por el desarrollo de un método para la edición del genoma. Emmanuel Charpentier nació en Francia, recibió su doctorado del Instituto Pasteur en París y actualmente es directora de la unidad Max Planck para la ciencia de patógenos en Berlín, Alemania. Jennifer Doudna nació en Estados Unidos, obtuvo su doctorado en la Escuela de Medicina de Harvard
y actualmente es profesora de la Universidad de California en Berkeley e investigadora del Instituto Médico Howard Hughes en Estados Unidos. Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna han descubierto una de las herramientas tecnológicas genéticas más avanzadas, las tijeras genéticas CRISPR-Cas9. Utilizando estas, los investigadores pueden cambiar el ADN de los animales, plantas y microorganismos con niveles de precisión extremadamente altos. El ser humano está hecho de billones de células. En cada célula se tiene el DNA o ADN en castellano. El DNA es una molécula compuesta por dos cadenas de polinucleótidos que se enrollan entre sí para formar una doble hélice que lleva las instrucciones genéticas para el desarrollo, funcionamiento, crecimiento y reproducción de todos los organismos conocidos y muchos virus. Gracias al desarrollo de nuevas herramientas químicas que se han dado, hoy se conoce la secuencia del ADN de una gran cantidad de genomas diferentes. Pero simplemente leer esta información no es suficiente para comprender cómo funciona la vida. También se necesita tener herramientas para poder cambiar la información y entender sobre la función de esta. Con el descubrimiento de los sistemas genéticos CRISPR-Cas9 en el 2012, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna han proporcionado a la ciencia una herramienta que ahora puede cambiar la información genética en cualquier célula y cualquier organismo y averiguar la función del material genético. El descubrimiento del CRISPR-Cas9 proviene de estudios del antiguo sistema inmunológico presente en las bacterias y otros microorganismos. Así como el ser humano puede ser infectado por virus, también pueden hacerlo las bacterias. Así que cuando las bacterias sufren una infección viral y sobreviven a la infección, entonces mantienen o guardan una parte del ADN viral como una memoria en una región específica llamada CRISPR, que es una sigla inglesa que en castellano significa básicamente repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas, donde se tienen múltiples partes pequeñas de la memoria de ADN en color azul, verde y amarillo de situaciones de enfermedades que podía haber sufrido anteriormente. Y luego esta información se almacena. Pero ¿cómo este fragmento de ADN puede defender a las bacterias de infecciones virales posteriores? Bien, para eso se necesita transcribir básicamente esta región, el CRISPR-DNA, transcribir, como pueden ver aquí en la imagen, y se necesita copiar ese CRISPR-DNA y convertirlo en CRISPR-RNA. Como pueden observar, el DNA es una, como he mencionado, una espiral de dos cadenas y el RNA es simplemente una cadena. Y el siguiente paso es tomar este CRISPR-RNA, que es de la cadena simple, y cortarlo en pequeños trozos para obtener el RNA correspondiente a un solo evento de infección en el pasado, como pueden observar en esta parte de la gráfica. Este proceso de fraccionamiento del RNA fue explicado por Emmanuelle Charpentier, quien encontró que una pequeña molécula de RNA nueva en la bacteria que estaba estudiando, el Streptococcus pyogenes, llamada tracer RNA o marcador RNA, y mostró que este marcador podía unirse a la forma larga del CRISPR-RNA. Para posteriormente, junto con dos proteínas de la bacteria, el Cas9 y el RNase3, pudieran cortar la molécula larga en trozos pequeños, es decir, piezas de ARN correspondiente a infecciones anteriores. Pero ¿cómo realmente una pieza de ARN protegía contra el virus?
Para comprender y responder a esta pregunta, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna se unieron e hicieron un descubrimiento crucial. Encontraron que el marcador ARN que Charpentier encontró en 2011, el CRISPR-RNA, la pequeña pieza de ARN junto con la proteína Cas, formaban tijeras genéticas moleculares y que estas tijeras usaban la parte del CRISPR del complejo, que es lo que estoy apuntando en color magenta, y posteriormente buscaba el DNA del virus dentro de la célula bacteriana. Y si había una coincidencia, como se puede observar en la gráfica, entre el ARN y el DNA del virus, entonces cortaba el DNA viral y desarmaba completamente al virus. Por lo que este fue un gran descubrimiento en sí mismo. Pero las dos científicas no se detuvieron, se preguntaron si podían hacer un sistema mucho más simple. Después de todo, ahora tenían 2 moléculas de ARN, en esta sección del CRISPR y el marcador que había mencionado, la proteína Cas. Lo que hicieron fue fusionar las 2 moléculas del ARN y formar una simple molécula, donde estaban esas 2 fracciones, a lo que llamó guía ARN, como algo bastante específico, y hicieron algunas pruebas en laboratorio y se pudo verificar que sí funcionaba en un tubo de ensayo, creando así una herramienta simple, un sistema de 2 componentes, esta guía más lo que está en color celeste, la proteína Cas, podían servir para lo que ellos pretendían hacer. Posteriormente comenzaron a hacer guías artificiales, cambiar esta sección por otras fracciones, por otras secuencias de DNA que quisieran, y así habían creado una maquinaria programable, sistemas genéticos programables que podían utilizarse para cortar el DNA en el tubo de ensayo. ¿Y por qué esto era y es tan importante? Bueno, es porque las células tienen la capacidad de detectar el DNA roto y repararlo. Cuando una célula vegetal o animal detecta un corte de doble cadena en su ADN, se puede arreglar ese corte, ya sea pegando los extremos de ADN roto con un pequeño cambio en la secuencia de esa posición, o se puede reparar integrando una nueva pieza de ADN en el lugar del corte. Si se tiene una forma de introducir cortes de doble cadena en el ADN en lugares precisos, se puede activar las células para reparar esos cortes, ya sea por interrupción o incorporación de nueva información genética. Debido a esta herramienta genética que es tan fácil de usar, ahora está muy extendida en la investigación básica, especialmente en biología. Se utiliza para cambiar el ADN de células y animales de laboratorio con el fin de comprender cómo funcionan e interactúan los diferentes genes. Por ejemplo, durante el curso de una enfermedad. En medicina, las tijeras genéticas están contribuyendo a nuevas inmunoterapias para el cáncer y se están realizando ensayos para hacer realidad un sueño, curar enfermedades hereditarias. Los investigadores ya están realizando ensayos clínicos para investigar si se puede usar el CRISPR-Cas9 para tratar enfermedades de la sangre como la anemia falciforme o la beta-thalassemia, así como enfermedades oculares hereditarias. También se está desarrollando métodos para reparar genes en órganos grandes como el cerebro y los músculos. Los experimentos con animales han demostrado que los virus, especialmente diseñados para llevar las tijeras genéticas a las células deseadas, en modelos de tratamiento de enfermedades hereditarias devastadoras como la distrofia muscular, atrofia muscular espinal y las enfermedades de Huntington, están dando resultados interesantes. En agricultura se ha convertido en una herramienta estándar en el fitomejoramiento. Entre otras cosas, se han editado los genes de ciertas especies para mejorar sus propiedades nutricionales, resistencia a la sequía
en climas cálidos o en estas condiciones del cambio climático, resistencia a insectos y plagas que de otra manera tendrían que ser tratados por pesticidas. Sin embargo, la tecnología necesita mejoras antes de que puedan probarse en humanos y que los aspectos sociales y éticos se hayan discutido y consensuado sobre su uso en humanos, especialmente en células embrionarias, para mejorar ciertas características de estos. Por ejemplo, cambiar el color de los ojos de una persona o el tamaño, la altura, ciertas condiciones que podrían ser hereditarias con este tipo de herramientas podrían ser cambiados. Entonces, hoy se discute un tema bastante crucial ético para la aplicación, especialmente en ese tipo de células embrionarias. Con las somáticas no hay ningún problema y es donde ha entrado más la investigación. Desde el 2012 a la fecha, ha habido un incremento importante en trabajos de investigación. Ese incremento realmente es exponencial. El enorme poder de esta tecnología significa que debe usarse con mucho cuidado, pero está igualmente claro que esta es una tecnología, un método que brindará a la humanidad grandes oportunidades. Y con esto concluyo. Bien, ahora a continuación tendremos la participación de Alejandro Vargas, quien nos va a comentar, reflexionar alrededor del Premio Nobel de Economía. Alejandro Vargas es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas por la EMI, en colaboración con el programa EJADE de Monterrey, doctor en Economía y Administración de la Universidad Privada Boliviana. Sus áreas de interés son el análisis de los portafolios de inversión, las finanzas corporativas, la valoración de empresas, el análisis financiero y la economía financiera. Actualmente es director del Centro de Investigaciones e Innovación en Finanzas y decano de la Facultad de Ciencias Empresariales en el campus de La Paz de nuestra Universidad Privada Boliviana. Alejandro, por favor, es tu tiempo. Tienes, por favor, 10 minutos. Gracias. Bien, en esta oportunidad me toca presentar el denominado Premio Nobel en Economía. Gracias por la presentación. Yo estoy como director del Centro de Investigación e Innovación en Finanzas. Previamente, creo que es importante señalar que este premio formalmente se conoce o es conocido como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas. Este es un premio que se otorga en memoria de Alfred Nobel, comúnmente conocido como el Premio de Economía. Es un premio que está destinado a las contribuciones destacadas en ciencias económicas y se otorga a partir del año 1969. En esta oportunidad, el Premio Nobel de Economía ha estado destinado a galardonar el trabajo vinculado a la teoría de subastas y fijación de precios. Se ha otorgado a dos reconocidos investigadores, el profesor Paul Milgrom y el profesor Robert Wilson. Ambos son profesores de la Universidad de Stanford. Son profesores que están, su trabajo, su formación y las áreas de investigación están muy relacionadas al área de negocios, business. Y realmente esta teoría de subastas y fijación de precios en el ámbito de la economía, en el ámbito de los negocios, han implicado un importante avance científico. Es importante también mencionar que esta teoría de subastas es una parte muy importante de lo que se conoce como la teoría de juegos. Y básicamente la teoría de subastas se ocupa en poder diseñar modelos eficientes de subasta, tomando en cuenta o según las características de oferta, analizando equilibrios y haciendo comparaciones de ingresos. Todos, de alguna manera, conocemos el funcionamiento de lo que son las subastas tradicionales. Por ejemplo, cuando se subasta una obra de arte, sabemos que esta obra va a acabar en manos del mejor postor, es decir, aquella persona que haya realizado la oferta más alta. Sin embargo, en este proceso de negociación hay una serie de consideraciones, ¿no? Deberíamos considerar muchos aspectos. Por ejemplo,
es recomendable fijar un precio de partida para el objeto que es subastado. La pregunta es, ¿hasta cuánto yo debería pujar? Y es mejor conocer las ofertas de los competidores. Son algunas interrogantes muy importantes que están alrededor de estos procesos económicos. Los profesores que en esta oportunidad han sido galardonados con este premio han permitido demostrar que los participantes racionales, los agentes económicos racionales en una subasta, tienden a presentar una oferta que se encuentra por debajo de su propia valoración. Y esto se explica principalmente por lo que se denomina la maldición del ganador. Esto es el temor de pagar demasiado, ¿no es cierto?, para poder tener el bien y en última instancia, pues, perder, ¿no? Entonces, esta es una maldición muy discutida, muy conocida en el ámbito de la economía. El modelo, por supuesto, de subastas se usa más allá de solamente las obras de arte, el ejemplo que ponía en un principio, ya que nos afecta de manera directa en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la administración, los gestores públicos, los gobiernos, pueden licitar un proyecto, ya sea la construcción de una carretera, la adjudicación de radiofrecuencias o, por ejemplo, la fijación de precios de luz. Ahí también está presente todo este tema de subastas. En estas subastas, los gestores públicos principalmente están buscando adjudicar los servicios a las ofertas más competitivas, pero también las empresas buscan su beneficio, es decir, resultar ser adjudicatarias y ganar el mayor dinero posible. Las subastas también se pueden observar dentro de lo que es el mercado de valores. Específicamente, por ejemplo, en el caso de nuestro país, la Bolsa Boliviana de Valores, podemos encontrar tanto el ruedo como la mesa de negociación, y en estas existen diferentes modalidades de negociación, ¿no? Tenemos subastas de acciones, subastas dobles competitivas, subastas especiales o subastas judiciales. En este caso, lo que se intenta es encontrar un precio para ciertos títulos, valores que refleje sus características, que refleje su nivel de riesgo, descubrir estos precios, descubrir estas tasas. Y precisamente el trabajo que han hecho los profesores Milgrom tiene que ver con cómo se puede contentar a todas las partes involucradas. Cómo conseguir, por ejemplo, que la administración pública pague lo mejor posible por el mejor servicio y, por supuesto, que las empresas tengan los máximos beneficios posibles. Justamente ese ha sido el trabajo, el objeto de estudio que han desarrollado los profesores Milgrom y Wilson en las últimas décadas. Estos profesores han profundizado en mecanismos donde existan reglas y estrategias que son combinadas para crear mercados complejos. En su investigación han estudiado todo el abanico de estrategias posibles y se han establecido incentivos para diseñar modelos de subastas que sean mucho más eficientes. Además que su trabajo no solamente se ha limitado a teorizar, sino que han configurado modelos que sean aplicables y que se han puesto en marcha y han resultado con mucho éxito en su implementación. Por ejemplo, las autoridades de Estados Unidos han empleado uno de los modelos de subasta de Milgrom para vender radiofrecuencias. Fruto de este trabajo, se concluyó que el licitador logra mayores ganancias si las empresas compiten entre ellas, conociendo una estimación de la oferta de las otras empresas, por lo que se optimizó un modelo de pujas abiertas. Por otro lado, por su parte, Wilson se ha especializado mucho en lo que es el mercado eléctrico. Sus modelos de subasta se utilizan en muchas economías del mundo. Gracias a sus aportaciones se ha mejorado también el servicio de los clientes, porque los gestores públicos han podido afrontar inversiones en su red eléctrica y como última consecuencia de estos modelos se ha conseguido una mejora en los precios también de ofertas del suministro de estos servicios vitales para
población. Las aportaciones de Milgrom y Wilson han beneficiado a vendedores, compradores y contribuyentes en todo el mundo. Esto es algo que ha destacado, ha subrayado la Academia Sueca en su nota de prensa. Y esta teoría de subastas ha facilitado a los gobiernos optimizar la competencia, aprovechar al máximo, en este caso, el mercado eléctrico o los mercados de telecomunicaciones. De cara hacia el futuro, es decir, estas contribuciones también nos dan, tienen interesantes perspectivas y aplicaciones hacia el futuro. Se ha hablado mucho en este último periodo de crisis sanitaria sobre el acceso a respiradores hospitalarios. Entonces también nos dan pautas para poder participar en estos procesos de subastas. Y por supuesto, lo que tenemos en la actualidad son los mecanismos, tener mecanismos eficientes, mercados eficientes para poder acceder a vacunas. Algo que también se está hablando muchísimo en la actualidad tiene que ver con la reasignación del espectro limitado de ondas para tecnología, por ejemplo, 5G, cómo asignar, cómo poder hacer una licitación eficiente de estas tecnologías. Y sobre todo en lo que compete al ámbito financiero, actualmente se desarrollan muchísimas transacciones y negociaciones electrónicas en los mercados bursátiles para poder hacer una fijación, una asignación de precios. Entonces estamos seguros que las contribuciones en la teoría de subastas, en la teoría de precios, en el mejor funcionamiento de los mercados, en general los mercados de bienes, los mercados de productos, los mercados de servicios y los mercados financieros, se van a ver muy beneficiados de las contribuciones que en esta oportunidad nos han dado los premios Nobel de Economía. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a pasar ahora a la presentación, a la reflexión de Hernán Naranjo, que nos va a comentar sobre el Premio Nobel de la Paz. Bien, Hernán Naranjo ha estudiado Economía en la Universidad Pontificia Católica de Ecuador. Ha hecho su maestría en el Departamento de Economía Agrícola y Política Rural de Wageningen University, en los Países Bajos. Actualmente es candidato doctoral en Economía Agroalimentaria en la Universidad Politécnica de Valencia. Sus áreas de especialidad son el sector agropecuario, la seguridad alimentaria y nutrición, género y derechos de propiedad. Ha sido docente e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Flaxo de Ecuador, consultor en diversos proyectos financiados por entidades ecuatorianas, bolivianas y otros tipos de organismos, y actualmente es docente e investigador en la carrera de Economía de la Universidad Privada Boliviana. Hernán, es tu tiempo, tienes por favor 10 minutos y muchas gracias. Bueno, el día de hoy a mí me ha tocado presentar el Premio Nobel de la Paz, y que obviamente por el contexto de este premio es tal vez distinto a lo que nos han presentado nuestros colegas respecto a los premios de física, de química y de economía, ¿no? Este premio está más enfocado en el tema de lo que son las acciones sociales y el mejoramiento en general de condiciones de vida de las personas. He titulado mi presentación La lucha contra el hambre es un problema mundial, porque básicamente el Premio Nobel de la Paz de este año 2020 está enfocado justamente a este tema. Básicamente en estos 10 minutitos que tengo por delante quisiera topar estos puntos. Cada uno de estos puntos obviamente podría ser analizado y discutido con muchísima profundidad. Sin embargo, por temas del tiempo voy a tratar de ser preciso y pasarlos de una manera breve. En primer caso, quiero presentar algunos datos sobre la situación alimentaria del mundo, más que nada para tratar de dar una idea de contexto de lo que está sucediendo en esta temática a nivel mundial. En segundo punto, quiero conversar brevemente, obviamente, detallando algunas características principales del Programa Mundial de Alimentos, que ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en este año, y a continuación hablar de las motivaciones principales por las cuales el Premio Nobel de la Paz
ha sido entregado a esta institución y las expectativas que este premio genera para futuro. En primer término, quería presentarles algunos datos muy rápido sobre la situación alimentaria del mundo. En primer término, quería mostrarles este gráfico. Es un gráfico que habla de la subalimentación. Cuando hablamos de subalimentación nos referimos a un fenómeno en el cual el consumo de alimentos de un individuo es insuficiente para proveerle la energía alimentaria necesaria para que lleve una vida normal, activa y sana. La prevalencia de subalimentación, que es la línea de color negro en este grafiquito, básicamente representa al porcentaje de la población que adolece de esta condición. Entonces, este grafiquito básicamente nos muestra que la situación de subalimentación en el mundo ha empezado a empeorar. Durante varias décadas, la subalimentación en el mundo consistentemente había estado disminuyendo. Sin embargo, a partir del año 2015, nuevamente ha empezado a subir, cambiando la tendencia, y se espera que en este año, por efectos de la pandemia del COVID-19, esta situación empeore. Entonces, actualmente, el último dato oficial que tenemos, que se encuentra en el documento del Estado de la Seguridad Alimentaria del Mundo, es que en el 2018 821.6 millones de personas están subalimentadas en el mundo, lo que nos lleva más o menos a los niveles que existían en el año 2010. Entonces, en términos de la subalimentación, es como que en esta última década no hemos podido mejorar la situación. Y tomando en cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible que se han fijado hasta el año 2030 justamente buscan que nosotros enfrentemos este problema, eso genera una situación problemática a nivel mundial. También quería llevar su atención a este mapa. Yo sé que tal vez no se logra distinguir correctamente el nombre de los países, pero más que los países como tal, quiero llamar su atención a los colores de este mapa. El color verde intenso representa países que no tienen problemas de hambre, medido con el llamado índice global de hambre. Estos son datos al año 2020. Este índice global de hambre toma en cuenta elementos como la tasa de mortalidad infantil, la prevalencia de emaciación infantil, la prevalencia de un retraso en el crecimiento de los niños y el porcentaje de la población que está subalimentada. Utilizando estos indicadores se ha generado este índice de hambre. Entonces, los países que se encuentran en color verde intenso son países donde los problemas de hambre son bajos. Un verde más clarito son países que tienen problemas moderados de hambre, por ejemplo, Bolivia y mi país, el Ecuador. Pero sobre todo lo que llama la atención son países cuyo color es de amarillo claro y color naranja. Estos son países que tienen problemas serios de hambre, y los países con el color naranja son países donde los problemas de hambre son muy alarmantes. Entonces, en este mapa claramente podemos ver un pedazo del mundo, el continente africano y el sudeste asiático, donde los problemas de hambre son muy serios. Tomando en cuenta que casi el 26% de la población mundial vive en estas regiones, entonces nos damos cuenta que el problema del hambre en el mundo es un problema que afecta a muchísimas personas. Algunos datos brevemente para América Latina. Alrededor de 55 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en América Latina. Algunos datos para Bolivia, por ejemplo, 1.3 millones de personas adultas sufren obesidad, 800.000 mujeres en edad reproductiva tienen anemia, el sobrepeso en niños ha afectado casi a 100.000 niños. Entonces, simplemente algunos datos para mostrar que la situación en términos alimentarios, en términos de hambre, en todo el mundo es una situación muy compleja. Y justamente en este contexto complejo es que entidades como el Programa Mundial de Alimentos desarrolla sus actividades y enfoca sus esfuerzos para enfrentar esta gran lucha. El Programa Mundial de Alimentos fue creado en el año 1961, básicamente para ofrecer ayuda alimentaria a través del sistema de la ONU. Su sede principal está en Roma, Italia, y su foco de actividad es básicamente brindar asistencia en situaciones de emergencia, brindar alivio y rehabilitación a las poblaciones afectadas,
y ser una entidad que ayuda en términos de desarrollo y brinda operaciones especiales en situaciones complicadas. 2/3 del trabajo del Programa Mundial de Alimentos se realiza en países que están afectados por conflictos bélicos. En el lado derecho de su pantalla hay algunos datos importantes, creo, de la actividad que realiza este Programa Mundial de Alimentos, ¿no? En 2019, por ejemplo, brindó asistencia a casi 100 millones de personas en 88 países. En un día cualquiera, según comenta la página oficial del Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 5.600 camiones, 30 barcos y 100 aviones están movilizándose en todo el mundo para llevar asistencia y alimentos a personas en necesidad, ¿no? Es un programa que además da muchísimas billones de raciones alimentarias a diferentes personas en el mundo, sobre todo niños, para apoyarlos en su desarrollo. Entonces, en este año, el Premio Nobel ha tratado de reconocer el trabajo que el Programa Mundial de Alimentos realiza. El Premio Nobel de la Paz es uno de los premios originales establecidos en el testamento de Alfred Nobel de 1895. Básicamente, en ese testamento, Nobel mencionó su voluntad de premiar el trabajo de personas o entidades que favorezcan la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos y la promoción básicamente de congresos, asambleas en favor de la paz. ¿Sí? Desde entonces, 101 premios de Nobel de la Paz han sido entregados, galardonando a 135 personas o entidades. Entre esos 135 galardonados existen 17 mujeres y 25 organizaciones que han recibido este premio. Básicamente, este premio está otorgado en base a una decisión que lleva a cabo un comité conformado por el Parlamento noruego. En este año, entonces, ante esta grave situación alimentaria y de hambre que existe en el mundo, el Programa Mundial de Alimentos fue galardonado con este premio, y el motivo principal de este galardón fue por los esfuerzos que realiza el Programa Mundial de Alimentos para combatir el hambre, por su contribución para mejorar las condiciones para lograr la paz en las zonas afectadas por conflicto y por constituir una fuerza fundamental, una fuerza motora para evitar el uso del hambre como un arma de guerra y conflicto, ¿no? Este es el principal reconocimiento de la Academia Sueca para otorgar este premio Nobel al Programa Mundial de Alimentos. Además, se reconoce que gracias a ese alcance tan poderoso que tiene el Programa Mundial de Alimentos, se lo reconoce como la organización humanitaria más grande enfrentando problemas de hambre y luchando por la seguridad alimentaria. Se ha reconocido también su asombrosa capacidad para brindar respuesta en situaciones de crisis, por ejemplo, en este año con el tema de la pandemia y sobre todo en lugares donde los conflictos armados son persistentes y profundos. Además, se ha reconocido con este premio el rol que tiene el Programa Mundial de Alimentos en todo lo relacionado con la cooperación multilateral en búsqueda de la seguridad alimentaria, no solo como un objetivo de desarrollo sostenible y para el bienestar de la población, sino también como un instrumento de paz en situaciones de conflicto. Y finalmente, para terminar y no alargarme más de estos 10 minutitos, la Academia ha reconocido que a través de este premio Nobel trata de llamar la atención del mundo hacia aquellos lugares, hacia aquellas personas que están sufriendo problemas de hambre y problemas de hambre severos, que con el tema del coronavirus las estimaciones muestran que va a empeorar mucho. Entonces, la intención de otorgar el Premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos va por ese lado. Además de reconocer la importancia de esta organización, también generar mucha más conciencia a nivel mundial para enfocar más esfuerzos hacia la solución de los problemas alimentarios que afectan a tantos seres humanos, y también para tratar de lograr mayor apoyo, temas de financiamiento que puedan aportar tanto el Programa Mundial de Alimentos como a otras instituciones que están llevando a cabo esta ardua tarea. Andrés Laguna nos va a comentar, reflexionar alrededor del Premio Nobel de Literatura. Andrés Laguna es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Católica Boliviana, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Barcelona, al igual que su doctorado en la misma universidad en el programa Sociedad y Cultura. Tiene estudios de literatura y antropología en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Libre de Bruselas, y sus líneas de investigación están relacionadas principalmente con el cine, los estudios fílmicos, las ciencias culturales
y el impacto de las tecnologías de información y comunicación en el marco de los fenómenos sociales. Ha publicado artículos, textos, libros alrededor de temas de cine, literatura, política, filosofía, etcétera, en diferentes lugares del planeta, diferentes países, y actualmente es director del Laboratorio de Investigación y Comunicación en Humanidades dentro de la Universidad Privada Boliviana. Andrés, tienes los 10 minutos correspondientes y adelante, por favor. Muchísimas gracias, Juan. Para mí es un gusto poder presentar o comentar la obra de la más reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura, que es Louise Gluck, una poeta norteamericana, estadounidense, y concretamente esta presentación la he titulado La voz íntima y privada de lo inacabado, que creo que puede permitirnos aproximar a su obra. Normalmente el Premio Nobel de Literatura en los últimos años ha tenido distintos tipos de polémicas. Como bien saben, el 2017 no se lo entregó, el 2018, perdón. El 2017 tuvo polémica también por premiar no estrictamente a un escritor, sino más bien a un cantautor como Bob Dylan, o el año pasado igual hubo una polémica por premiar a Peter Handke, este grandioso escritor austriaco, por su proximidad con Milosevic. Y de hecho, este año hubo también una suerte de sorpresa con la entrega del premio a Louise Gluck, pues las casas de apuestas y quienes están muy atentos a las decisiones de la Academia Sueca creían que podían ganar autores mucho más polémicos o populares, como Michel Houellebecq, el escritor francés que siempre está en los diarios por sus comentarios relacionados con la religión islámica u otras cosas, o Joan Didion, ¿no? Una escritora muchísimo más mediática que Gluck, que incluso ahora tiene un documental en Netflix, ¿no? Pero bien, Louise Gluck es una poeta muy conocida en el ámbito anglosajón, pero relativamente poco conocida fuera de los Estados Unidos o de Inglaterra. En América Latina y en España, felizmente sí existen traducciones de buena parte de su obra y se la conoce un poco más que en otras tradiciones. Curiosamente, en Francia hasta el momento no existen grandes traducciones sobre su obra ni ha sido muy difundida. Por tanto, si quieren, para el contexto más eurocéntrico, la premiación de Gluck fue relativamente inesperada. Pero por otro lado, digamos, algo que es muy apreciable de la premiación de Gluck es, entre otras cosas, que se haya premiado una mujer, pero también, sobre todo, que se haya premiado una poeta, ¿no? Hacía mucho que los ganadores del Premio Nobel de Literatura eran más bien escritores de narrativa, ¿no? Entonces, lo que me voy a permitir hacer es presentar de manera muy breve y general la obra de Gluck y hacer algunos apuntes sobre su biografía que creo que nos pueden permitir transitar de manera profunda o, bueno, por lo menos sugerente su obra. Quería comenzar justamente con un epígrafe que lo he extraído de un libro suyo que es The Best American Poetry, 1993, que es no un libro en el que Gluck publica su obra, sino más bien es una edición en la que ella compila la mejor poesía o la poesía más sugerente de los Estados Unidos de 1993, en la que ella apunta que los poemas son algo así como una suerte de autobiografía, pero que está despojada de todas estas trampas que pueden estar relacionadas con el relato cronológico, con el comentario o con el ritmo de la alteración y de la anécdota, ¿no? Es una suerte de autobiografía en otro tenor, con otro registro de escritura. Acá les presento una foto de Gluck de muy joven y quiero apuntar algunos datos biográficos, pues a diferencia de lo que sucede con otros premios en los que generalmente se reconocen eventos concretos como, digamos, los otros premios Nobel, digamos, descubrimientos concretos o hechos muy concretos,
El Premio Nobel de Literatura lo que reconoce más bien es la trayectoria, ¿no? Gluck nace en Nueva York en 1943, concretamente crece en Long Island, ¿no? En el estado de Nueva York. Por otro lado, algo que va a marcar muchísimo a su poesía y algo que comenta mucho en su poesía también son los desórdenes alimenticios que sufrió en la adolescencia, que ella muchas veces atribuye a la muerte de su hermana mayor antes de que ella nazca, pero el espectro, el fantasma de la pérdida de su hermana, incluso antes de conocerla, va a ser algo que la va a atormentar. Por otro lado, a partir de sus años de sus 20 años, ya se va a someter mucho al ejercicio de la terapia psicoanalítica. Y en uno de sus grandes libros, Ararat, de 1990, un libro que escribe bajo la sombra de la muerte de su padre, va a reconocer la importancia que va a tener la terapia psicoanalítica. Y por otro lado también cómo ella adopta casi la metodología de escucha psicoanalítica para construir su universo literario. Su primer poemario es, Gluck más o menos tiene 12 libros publicados y como 12 panfletos, como 2 panfletos o más cortos o libros o libros más específicos, pero el primero, el que inaugura su trabajo como poeta, es un libro que se publica en 1968, año emblemático para la contracultura, evidentemente, que se llama Firstborn, ¿no? Y que ya nos habla del hecho de ser primogénito, y creo que una de las cuestiones muy importantes para Gluck son esta suerte de jerarquías que se dan en la sociedad o en el seno de la familia, algo que evidentemente la va a atormentar, ¿no? Junto con ciertas relaciones de competitividad que hemos forjado en nuestra sociedad y que para ella son evidentemente conflictivas, y que es una preocupación transversal a lo largo de su obra. Algunos críticos reconocen que Firstborn no es quizás la mejor obra de Gluck, es la obra de una principiante, eso sin lugar a dudas, pero ya en ella podemos ver, dilucidar algunos de los aspectos fundamentales de su obra y evidentemente ya un trabajo estético considerable. Pero va a ser ya en los años 70 donde Gluck se va a consagrar como poeta, pero todavía no eso le va a permitir vivir de la poesía, o quizás sí vivir de la poesía, pero no evidentemente de las ganancias de sus libros. Para mantenerse va a tener que realizar muchísimo trabajo secretarial y vivir, si quieren, casi en el límite de la pobreza. Ya en los años 70 consagrándose, ya vamos a hablar un poco más adelante de las obras importantes que desarrolla en los años 70 y 80, va a poder también comenzar a trabajar como académica. Ella es profesora de inglés en la actualidad en la Universidad de Yale y además es writer del Rosencrantz in Residence, ¿no? Que es uno de los cargos que ejerce en Yale y que ahora vive de eso. A partir de ese momento, Gluck va a tener muchísimos reconocimientos, y es por eso que comenzaba esta charla diciendo que es un poco desconocida para quienes no están iniciados en el mundo de la poesía, o para quienes no están familiarizados con la tradición anglófona y estadounidense poética. Pues ella va a ganar muchísimos premios importantes, va a tener 2 Guggenheims, que como bien saben es una de las grandes becas, y varias otras becas y apoyos a las artes. Además va a ganar ya en los años 80 el National Book Critics Circle Award por un maravilloso libro que se llama The Triumph of Achilles, el triunfo de Aquiles del 85. Va a ganar el premio Pulitzer de poesía, que como ustedes saben es uno de los premios más prestigiosos en literatura en los Estados Unidos, por quizás su obra más conocida, que es Wild Iris, ¿no? Iris salvaje. Por otro lado, también va a recibir el Lannan Award a fines de los años 90, el Bollingen Prize. Va a ser US Poet Laureate, es laureada como poeta de los Estados Unidos entre el 2003 y 2004. De hecho, una de sus fotos más conocidas es justamente cuando recibe este premio de las manos de Barack Obama. Igual va a recibir el National Book Award en 2014 y de hecho la National Humanities Medal en 2015 o el Transformer Prize en 2020, ¿no? Este mismo año. No debemos olvidarnos que Transformer Prize es un premio que reconoce también, o sea, que es un homenaje a la trayectoria de uno de los ganadores del premio Nobel, que es Thomas Transformer, este poeta
sueco, el último poeta en haber ganado un Nobel. Y como les decía antes, felizmente en lengua castellana, en español, hemos tenido la suerte de conocer la obra de Gluck a través de la publicación de su obra que hizo la editorial Pretextos, con ediciones muy cuidadas. Esta editorial valenciana apostó por Gluck cuando no era muy conocida, desde el 2006, con ediciones bilingües absolutamente interesantes. Ya como un paréntesis, si quieren, puede ser lo menos poético relacionado con Gluck. Hoy día hay una suerte de polémica porque el agente literario de Gluck, Andrew Wylie, que es... los agentes literarios en el mundo de la literatura muchas veces tienen el rostro de los grandes villanos, y Wylie justamente rompió casi unilateralmente la relación con Pretextos y firmó por la editorial Visor, que es esta editorial madrileña, quizás la más importante en lengua castellana, generando una suerte de tensiones y evidentemente de polémicas en América Latina. Entonces es muy posible que a partir de ahora ya no leamos a Gluck en Pretextos, esta editorial valenciana, sino a partir de ahora en Visor. Bien. En el contexto del premio Nobel, evidentemente Gluck es la 16ª mujer galardonada en la historia del Nobel de Literatura, y que además no premiaba a una mujer poeta desde 1996. La última en ganarlo fue Wisława Szymborska, ¿no? Y bueno, como les decía antes, el último poeta galardonado es Tomas Tranströmer, poeta sueco que ganó el 2011. Por cuestiones de tiempo, evidentemente no me voy a detener a leer todas las frases que he copiado acá, pero si quieren irlas leyendo mientras que yo hablo, se los agradecería muchísimo. Pero bien, un poco acá justamente me interesaba mucho recordar esta anécdota que comenta Gluck, que justamente cuando ella tiene 20 años, y como les comentaba antes, se somete a la terapia psicoanalítica y cree haber controlado una serie de ansiedades. Ella sufría de anorexia y, entre otras cosas, sufría de un fuerte retraimiento social, una gran dificultad para relacionarse con los otros, que logra dominar a través del psicoanálisis. Pero ella comienza a preocuparse porque esa normalidad inunde su vida, y esta visión le parecía absolutamente desoladora, ¿no? Ella creía que esa felicidad que le podía otorgar la normalidad iba a hacer que deje de escribir. Ella comenta que el psicoanalista tuvo un gesto bastante curioso y le dijo que no se preocupe, que el mundo se iba a encargar de proporcionarle la suficiente cantidad de dolor para seguir escribiendo, ¿no? Y de hecho eso es muy importante. Yo creo que la obra de Gluck está muy marcada por el dolor, pero la obra de Gluck no es como la obra de Ginsberg, por ejemplo, que nos habla de un aullido o de una exclamación de dolor extrema, sino es un dolor muy sutil, no quiero decir controlado, pero un dolor con el que ella ha aprendido a vivir, ¿no? Y que le permite además reconfigurar su mundo interior y también su forma de concebir el mundo exterior. Y hablando de su biografía, evidentemente con un escritor no es posible hablar de una biografía sin hablar de su biografía literaria. Las influencias de Gluck son muy variadas. En su discurso, en el texto que escribió para recibir el Premio Nobel de Literatura, reconoció la obvia influencia de distintos autores. Yo aquí quiero mencionar algunos de los más potentes. Evidentemente, yo creo que como todo escritor, la obra de Shakespeare fue muy importante, la del enorme grabador y poeta William Blake, la obra de Stephen Foster, que más que un poeta era también un cantante popular, conocido por canciones tan célebres como este estándar de la música popular norteamericana, que es O Susana, y evidentemente la obra de una poeta que creo que está muy cercana a Gluck, que es Emily Dickinson, ¿no? Quizás una de las grandes voces poéticas en lengua inglesa. Acá les sigo poniendo algunas imágenes de Gluck cuando recibió el premio Nobel y cuando la prensa comenzó a acosarla en tiempos de pandemia, y casi con una pinta casi distópica, pero que me parecía curiosa. Igual, yo creo que si bien su poesía se ha nutrido
o ha lidiado con el dolor. Acá quiero citar un verso suyo que nos habla también de cómo esta biografía poética o esta poesía biográfica lidia con el dolor, ¿no es cierto? Al final de mi sufrimiento había una puerta, ¿no? Y creo que ese verso puede ser muy importante. Acá podemos ver, si quieren, la portada de su primer libro, y creo que ya podemos encontrar algunos rasgos importantes de su poesía. Su poesía es muy íntima, pero uno de los rasgos que reconocía la academia para premiarla era justamente cómo esta intimidad podía proyectarse a lo público y a ser universal, lo que me parece un poco también una frase cliché, porque supongo que toda poesía o toda obra artística importante puede ser tan íntima, puede ser tan personal como universal, ¿no? Y ese es uno de sus rasgos importantes. Creo que algo que ya se puede ver en esta su primera obra es que tiene un lenguaje muy diáfano, muy claro, muy simple, que sobre todo juega con los ritmos y evidentemente con ciertas figuras. Yo creo que justamente en la poesía de Gluck no vamos a encontrar juegos con la métrica o juegos vanguardistas con el lenguaje y mucho menos algo que la gente que tampoco está familiarizada con la poesía contemporánea, que es, digamos, está desterrada de manera absoluta la rima, ¿no es cierto? Gluck trabaja con el verso libre. Este es el gran primer libro de Gluck desde mi perspectiva, y eso lo reconocen otros críticos como la importante poeta y crítica Stephanie Bird, ¿no es cierto? Es en The House of Marshall, este texto de 1975, en el que ya podemos encontrar la obra de Gluck en toda su potencia, ¿no es cierto? Acá podemos encontrar una poesía protagonizada por mujeres o por niñas que básicamente buscan una suerte de lugar en el mundo, una suerte de estabilidad, pero deben enfrentarse a verdades que son violentas, que son agresivas. Por ejemplo, acá, y este es otro rasgo importante de la poesía de Gluck, Gluck revisita los cuentos infantiles, y en este texto revisita al cuento de Hansel y Gretel, que todos conocemos bien, en el que ella se pone en el lugar de Gretel, y lo que atormenta a Gretel es concretamente la imagen de la bruja a punto de empujar a su hermano al fuego, ¿no es cierto? El trauma de haber sido incapaz de evitar eso va a ser lo que la va a acompañar. Por tanto, si quieren, acá ya podemos encontrar otro rasgo, no solamente el dolor, sino es esta suerte de retorno constante que hace Gluck en su poesía, un retorno a la infancia, un retorno a los cuentos de hadas, a los relatos clásicos, y sobre todo a la mitología. Sus padres la criaron leyendo libros mitológicos, y esos mitos le han servido a Gluck como una materia prima para reescribirlos y para repensar su lugar en este mundo. Bien, podemos encontrar también un desarrollo de estos rasgos en su obra en los años 80. The Sentient Figure es una enorme obra en la que trabaja mucho nuevamente sobre la infancia, sobre este retornar a este territorio que nos configura. James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan, decía que nada importante nos sucede después de los 12 años, y eso seguramente es algo que entiende también Gluck en su obra. Algo que también es muy importante es que su obra no es una poesía que parece haber sido trabajada de manera racional y milimétrica. Es una poesía que siempre parece dejar cabos sueltos, elementos inconclusos. Es una poesía que no ofrece respuestas, sino más bien preguntas. Yo quizás podría denominarla como una poesía aporética, es decir, una poesía que siempre deja las preguntas planteadas y simplemente esbozos de las posibles respuestas. Las respuestas son como salidas definitivas que Gluck prefiere eludir. Otro de sus libros al que ya había hecho referencias, The Triumph of Achilles, El triunfo de Aquiles, en el que también lo clásico, los relatos clásicos, pero no desde una perspectiva
de estudios clásicos, sino desde una perspectiva de juego con esos relatos configuradores, se conjugan con su exploración de la infancia y de lo íntimo, ¿no es cierto? Pero lo íntimo no se convierte en un espacio privado, sino se convierte en un espacio para que los lectores puedan acompañarla. Bien, podríamos ir haciendo un repaso largo del resto de sus obras. Quizás me parece muy importante recordar justamente The Wild Ivy, su obra más conocida y más popular, ganadora del Pulitzer, que es una obra en la que ya no solamente hablan mujeres o niñas, sino hablan también seres extrahumanos, ¿no? Desde plantas hasta, evidentemente, Dios mismo, ¿no? Incluso la poeta le habla a Dios, ¿no? Y le dice: tú me hiciste, por tanto deberías recordarme, ¿no? Algo que también es muy importante, y Gluck también ha trabajado mucho sobre ensayo, reflexiona mucho sobre la poesía. Creo que algo muy importante en su obra es esta recuperación, no solamente de la infancia, no solamente de los mitos configuradores o de los relatos configuradores, sino también hace una recuperación de lo cotidiano. Encuentra en lo cotidiano lo extraordinario, ¿no es cierto? Y justamente por eso en este libro maravilloso del 96 que se llama Vita Nova, comienza diciendo: el maestro dijo, debes escribir lo que ves. Pero lo que veo no me emociona, responde. El maestro contestó: cambia lo que ves. Y la forma de cambiar lo que ve es a través de su poesía, no convirtiendo evidentemente a lo poético en un espacio para recuperar lo cotidiano y para hacer de lo cotidiano algo preciado y algo extraordinario. Muchas de sus obras posteriores... Estamos en casi tiempo. Perfecto. Gracias. Ya voy terminando, Juan, gracias. Muchas de sus otras obras deambulan por el mismo espacio, quizás con una reflexión también a partir de la pérdida, no solamente de la infancia, sino también a partir de la pérdida de ciertos seres queridos. Algunas de sus obras van a estar marcadas por la separación de su segundo marido, como Averno, que es este texto del 2006, también altamente recomendable. Vean cómo, por ejemplo, en este otro texto de Seven Ages, recupera, por ejemplo, la figura de una canasta de duraznos que puede ser tan banal, tan cotidiana para nosotros, y la convierte evidentemente en un elemento de construcción estética, ¿no? Bien, sus obras, como les decía, tienen esta suerte también de recuperación de una vida cotidiana que está exenta de grandes dramatismos. El dolor que circula por su obra es relativamente sutil, y eso creo que es absolutamente interesante. Su último libro es Faithful and Virtuous Night, que también es una obra en la que transita de la felicidad al dolor con muchísima facilidad, con muchísima ligereza, con muchísima madurez, inteligencia y sabiduría. ¿No es cierto? Creo que Gluck resalta justamente cómo los poetas pueden tener una forma distinta de abordar una historia, de abordar un relato, de abordar la vida misma, ¿no es cierto? Y justamente es una poesía del retorno, es una poesía que lidia con el dolor, pero también que nos abre la puerta a la felicidad, ¿no es cierto? Creo que sobre todo es una poesía que nos propone preguntas más que respuestas, y creo que al fin y al cabo de eso se trata el arte.